abierto en el internet. O sea, lo que a mí me interesa es que hablen porque cada uno tiene el parcial ahí abierto en internet. Ah, ya, profe, ya. Profe, pues el caso clínico yo lo empecé a ver por la etiología. Entonces lo primordial es ver que había una insuficiencia cardíaca a causa de lo que estábamos viendo por un manejo, un manejo por ¿cómo es que se No, dice? acuérdense, cuando o sea, la pregunta es muy exacta en el parcial, y en el parcial dice, dígame los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad que tiene la señora. Entonces, ¿cómo enfocaste el parcial? Doctora, en tal mecanismo fisiopatológico incluye esto, esto y esto y esto. Yo en la primera parte puse esto y esto y esto y esto. Me designé para esto y esto y esto y lo enfoqué de este lado. Eso es lo que les estoy preguntando. Entonces, ¿cómo lo enfocaron? O sea, los mecanismos fisiopatológicos que estaban Sí, afectando. señor. O sea, el parcial fue muy claro. Les puse un caso clínico y la pregunta al final diga, determine los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad de la señora. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para tú desglosar el caso? Profe, o sea, comenzar a hablar sobre la teología, sobre, pues, la Así teología. es el parcial. Es que, ¿cuál es la pregunta del parcial al final? Entonces, dentro de teología podría ser que, como pues en un principio era una mujer embarazada, podría haber algo de inmunosupresión. Bueno, uno puede ser inmunosupresión. Opción respiratoria. No, acuérdense, mecanismo fisiopatológico. Estamos hablando de etiología. ¿Cuál es la definición de etiología? Que el embarazo fue prolongado, podría ser uno. No. Estoy preguntando, ¿qué es la definición de ¿Los etiología? factores de riesgo? Posible Los causa. factores de riesgo o la presencia de factores que pueden asociarse o llevarse a una enfermedad o empeorar la enfermedad. Entonces ya me dijeron uno, la inmunosupresión. ¿Cuál otro factor de La hipertensión arterial postparto, doctora. riesgo tiene la señora? La infección respiratoria podría ser una, profe. Recording in progress. Qué pena, es que me entró una llamada. Entonces sí, vamos, en la etiología, entonces, ¿cuáles son los factores etiológicos que tiene? La hipertensión arterial podría clasificar ahí. No, revisen el caso clínico y me dan los factores etiológicos por orden, que por eso es que a veces les va mal en los parciales. ¿Cuáles son los factores etiológicos por orden?
Ya me dijeron uno, la inmunosupresión. ¿Qué otro factor etiológico tiene la señora? La hipertensión arterial posparto. La hipertensión arterial posparto, pero antes de eso, ¿qué dice? ¿Qué otro factor etiológico tiene ella? ¿Qué tenía antes y ya El no lo parto tiene? vaginal inducido. No, eso no es un factor etiológico, eso es un proceso ¿Una fisiológico infección normal. respiratoria? No, Profe, ¿qué la tenía ella insuficiencia y que ya no lo tiene? El mismo estado previo de embarazo. Bueno, ¿y cómo se llama eso? No el estado previo de embarazo, no el embarazo. estado previo del embarazo. ¿En qué momento está ella? Puerperio. En el puerperio. Entonces, factor etiológico, inmunosupresión, el puerperio. Cuando ustedes me dicen puerperio, ¿qué quiere decir cuando ustedes escuchan la palabra puerperio? ¿Que está embarazada o estuvo embarazada? Estuvo Es el embarazada. periodo Estuvo después de embarazada. Estuvo estar embarazada. Entonces, ¿será que el embarazo es un factor de riesgo ahí en ese momento? No, porque ya no está embarazada, pero sí tuvo unos cambios fisiológicos que se están, ¿qué? Entre comillas, normalizando porque ya dejó de estar embarazada. Pero eso no quiere decir que no se le meta, entre comillas, esos cambios fisiopatológicos como factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo tiene? Ahí sí entraría la hipertensión arterial. ¿Qué cosa? La hipertensión arterial sí clasificaría ahí ahora. La hipertensión arterial sería. Entonces, ya tenemos inmunosupresión, el puerperio y la hipertensión arterial. ¿Qué otro factor de riesgo? La infección que tiene. Cuando yo hablo de factores etiológicos, ¿qué fue lo que dijimos de factores etiológicos? Factores que de pueden riesgo de la desencadenar una enfermedad. Exactamente. Y para yo decir que es un factor etiológico, si yo te llego a ti con un infarto agudo de miocardio en este momento en la consulta, ¿ese es un factor etiológico o es un diagnóstico? es un diagnóstico. Bueno, entonces la inflamación que tiene es un factor etiológico o es un diagnóstico. Ya es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Ah, porque ella no lo tuvo previo antes de, ¿ella lo tuvo previo o está asociado con la evolución del proceso que tuvo el puerperio? O sea, eso es lo que yo le voy a diagnosticar a ella. Cuando yo hablo de etiología, son diagnósticos o enfermedades que el paciente trae. Diagnósticos entre comillas, por lo menos, que la señora les diga a ustedes, tengo una deficiencia de proteínas, que hace que yo tenga eferocitosis. ¿Cuál es el factor etiológico de la señora? ¿Deficiencia de proteínas? No, señora, le estoy diciendo a usted, tengo una eferocitosis, doctora, y te estoy consultando porque tengo esplenomegalia. ¿Cuál es el factor etiológico? La esplenomegalia. Ustedes no estudiaron definitivamente. ¿Esplenomegalia es un factor etiológico? ¿Es un diagnóstico? Me extraña araña porque la definición, busquen en el libro, definición de etiología. Y eso que tienen los libros adelante y tienen todo para chismosear, que eso es lo que le está pidiendo la doctora Lina y las definiciones. Si yo les consulto a ustedes y les digo, doctora, de antecedentes tengo eferocitosis y hace 6 meses me hicieron el diagnóstico y cuando usted me dice por qué viene, yo le digo, vengo por un dolor abdominal, ¿cuál es el factor etiológico? La esferocitosis. ¿Y cuáles son los cambios morfológicos que se manifiestan en mi cuerpo? La esplenomegalia. El dolor abdominal. Eso es la etiología y eso son las manifestaciones clínicas. Entonces, en el caso clínico que ustedes tienen, ¿cuáles son las etiologías que tienen en el caso clínico? Ya dijimos, 1, la inmunosupresión, 2, el puerperio, y lo peor de todo es que ahí viene, ahí hay el puerperio, tienen la palabra puerperio ahí, y 3, la hipertensión arterial, porque ya te dieron el diagnóstico, no te dicen, llega con cifras arteriales de 110 y punta, no, te dicen, tuvo hipertensión arterial. Después de eso, ¿qué viene? Entre los factores etiológicos que toca resolver.
Ya hablamos de la etiología. ¿Cuál es el otro factor que viene? Los cambios morfológicos. Los cambios, no antes de los morfológicos. Los moleculares. Cambios Los estructurales. moleculares. Entonces, explíquenme los cambios moleculares. Primero sería explicar lo normal en el embarazo, profe, que sería pues como tal la hipertrofia que se presenta en el corazón, pero explicando porque hay Primero, una... ¿ella qué tenía? Si ustedes me dicen que tiene un puerperio, ¿qué tenía ella antes de? Del puerperio que estaba. Embarazada. Embarazada. Entonces, si ella está embarazada, ¿ese cambio que ella tiene ahí es fisiológico o es patológico? Es fisiológico. Es fisiológico. Entonces, ¿de qué tienen que empezar a hablar? De hipertrofia fisiológica. De todo lo fisiológico que lleva el embarazo. Entonces, en una clase hablábamos que la mamá le tocaba trabajar el doble y en los ejemplos del segundo capítulo les dicen a ustedes que cuando una mujer está embarazada, aumenta todo en trabajo porque aumenta el volumen. ¿Eso lo explicaron? ¿Por qué la mamá aumenta el volumen sanguíneo? Poder irrigar al feto. No le entendí nada. ¿Qué? Para poder irrigar al feto. Para poder irrigar el feto. Entonces, la señora está embarazada, entonces tiene un aumento de lo que es del volumen. ¿Qué otro cambio fisiológico tiene el embarazo que también lo vieron cuando vieron en biología y que también lo mencionamos cuando vimos proceso de adaptación? Si yo le aumento el volumen, ¿qué le va a aumentar a la señora? Una hipertrofia del músculo cardíaco. Una hipertrofia del músculo cardíaco. ¿De qué tipo? ¿Fisiológica o patológica? Fisiológica. Entonces, ¿qué les tocaba ahí explicar? Explicar la hipertrofia fisiológica. ¿Y cuál es eso? La que ocurre por medio de la vía de la PI3K. ¿Cuándo se le quita a la señora eso? Después del parto o posparto. Después en el posparto. Entonces, bueno, entonces tienen que explicarme que la señora está haciendo una hipertrofia patológica, una hipertrofia fisiológica, donde es común por la sobrecarga, porque hay aumento de trabajo, porque es que la señora está embarazada. Hasta ahí, porque nosotros no hemos visto nada más del embarazo, ¿cierto? Pero, ¿qué les puse yo ahí? Al ladito donde dice puerperio inmediato, ¿qué dice? Al lado, en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto. Presenta hipertensión arterial. Entonces, ahí pegadito, ¿qué debieron haberme explicado? La hipertensión arterial. La hipertensión arterial. Pero esa hipertensión arterial debieron haberle explicado, que hay aumento de la base, hay aumento de la resistencia del vaso, pero como la señora, ¿qué trae la señora que no le conviene para la presión? Que trae como un cambio fisiológico del embarazo. ¿La hipertrofia, profe? No, es causante de la hipertrofia. ¿Qué hace la señora? Que les pregunté a ustedes ahorita que me dijeron ustedes, eso es para ayudar a irrigar al bebé. Aumentar el volumen. Aumentar el volumen. ¿Será que ese aumento del volumen que trae la señora del embarazo, que se supone que debe ir disminuyendo, no va a disminuir porque la señora ya empezó a hacer un cuadro de hipertensión arterial? ¿Será que eso le empeora el cuadro de la hipertensión arterial? Trae volumen. Entonces, ahí pegadito, empezaban con el proceso fisiológico, de la vía de activación del proceso fisiológico, y luego empezaban a decir que se supone que debería en el puerperio disminuir eso porque ya se dejó de estar embarazada. La señora continúa con hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial, ¿qué cambios van a hacer? Cambios en la vasa vasorum, vasos rígidos, aumento del volumen que ya lo traía atrás, que eso se va a reflejar en una hipertrofia patológica, y me explican la hipertrofia patológica del lado izquierdo del corazón.
Ahí les digo yo supuestamente que normaliza 40 días después del parto. O sea, ¿qué quiere decir que normaliza después de 40 días después del parto? La hipertensión. Puede ser dos cosas, o que la hipertensión se controló o que la hipertensión se fue. Entonces hay que seguir leyendo el caso clínico. Profe, yo tengo una ¿Qué duda. más puso Mario? Profe, en cambios estructurales, ¿Qué más dice abajo? que presenta una insuficiencia respiratoria. Ajá, ¿y qué más dice? Insuficiencia mitral severa. Antes de eso, ¿por qué no miran arriba? Yo no les estoy preguntando, ni siquiera hemos pasado, estamos en el 2, 4, 5 y ustedes ya están como en el 10º, ya al final del parcial. La ¿Qué ingurgitación pasó? yugular. La odinofagia, Tiene dolor de garganta, ¿qué más? dolor torácico opresivo irradiado a mandíbula y epigastrio, sin síntomas neurovegetativos. Y en la parte de arriba, ¿qué dice? Cuando empieza ese párrafo, ¿qué dice? Dice, Que se estuvo mantuvo asintomática. asintomática y puede realizar actividad física sin sintomatología cardíaca ni respiratoria. O sea que yo le estoy diciendo a ustedes en ese momento que la señora supuestamente cuando dijimos por aquí que a los 40 días por parto se estabilizó su presión arterial. ¿Recuerdan ustedes que el proceso de hipertrofia, cuando yo hablo de la fisiológica, no porque tengo vasos colaterales, pero cuando yo hablo de hipertrofia patológica, ¿cuál es el problema de la hipertrofia patológica? Cuando está asociada a hipertensión arterial. ¿Qué puedo hacer? No vuelve ¿Qué a su necesito? tamaño, no vuelve a su tamaño normal, sino que queda hipertrofiado. Ajá, uno, no vuelve a su tamaño normal, o sea que el corazón como nosotros pensamos que iba a volver a su estado inicial, no va a volver a su estado inicial porque tuvo una hipertensión arterial. Dos, ¿qué más pasa? ¿Qué hace la diferencia? Además de la vía, hace la diferencia entre la fisiológica y la patológica. No se crean vasos colaterales. Exactamente, no se crean vasos colaterales. Y si yo no hago vasos colaterales, ¿qué empiezo a hacer? Hipoxia. Hipoxia. Y si hago hipoxia, ¿qué cambios empiezo a hacer en algunas células miocárdicas? Atrofia. Atrofia. Entonces ahí me tienen que empezar a explicar atrofia. No todas la hacen, porque recuerdan que yo les decía que eso es intercalado. Entonces, cuando a mí me dicen que se mantuvo asintomática y puede realizar actividades físicas sin sintomatología cardíaca y respiratoria, dice que ahí está quietecita, pero ya le están diciendo a ustedes que tuvo un proceso infeccioso, con dolor de garganta, con dolor de garganta. ¿Qué pasa en el proceso inflamatorio? No infeccioso, ¿qué pasa en el proceso inflamatorio? ¿Por qué tiene dolor de garganta? Por la liberación de prostaglandinas. Ajá, y además, ¿qué pasa? O sea, para yo poder liberar prostaglandinas, debía haber hecho unas cosas previas antes de. Para que yo genere la inflamación que debía haber tenido previo, ¿qué? Como O yo hay genero afectación inflamación porque del, quiero como generar hay, inflamación. ¿Qué qué? como hay afectación del tejido, se libera endotelina que lleva una vasoconstricción, pero luego hay liberación de óxido nítrico mayormente, que lleva la vasodilatación. ¿Y qué más? Cuando yo digo que tengo, el flujo espérame sanguíneo, una cosa acá. Cuando yo digo que, cuando yo digo que el paciente tiene odinofagia, no quiere decir que el paciente tiene un proceso, puede ser bacteriano o viral porque no les estoy especificando, o puede ser una irritación química a una sustancia X que pasó por la garganta. Independiente del agente causal, ¿qué se consideran esos agentes? infección por microorganismos, No. Extrañas. de partículas extrañas. Tanto, ¿cómo se generan? Cuando vimos el capítulo 3, como en la diapositiva de una gráfica decía, yo tengo un agente
persistente que si no lo quito me genera inflamación aguda. Si no lo quito evoluciona crónica. Y si lo quito, pues hasta ahí se dio. ¿Cómo se llama eso? Ya les dije la palabra agente. Falta la otra. Un agente extraño. No. Sí Agente empieza por causante. E. Alérgico. No. Agente ¿Será causal lo mismo irritante. que yo me pegue a que tener una infección? Esos dos procesos, si yo no veo quién lo desencadena, son agentes ¿qué? ¿Qué le están generando al tejido? Agentes causales. No. Empieza Externo. por E. Externo. No. Endógenos. ¿Qué les estoy generando yo hoy a ustedes? Efecto del inhalador. Estrés. Estresantes, entonces son agentes estresantes. Entonces, si el tejido tiene un agente estresante, independientemente, porque si yo no les estoy diciendo es bacteriano, es viral, sabemos que tiene dolor de garganta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Llegó el agente estresante, ya me dijeron que lesionaba el tejido, lesionó el tejido, que hay una liberación de endotelina, luego hay una liberación de prostaglandinas, óxido nítrico, ¿y qué pasó? ¿Qué genera eso? Por la vasodilatación hay un aumento del flujo sanguíneo. Ajá, ¿y qué pasa? Eso es lo que genera, pues, como tal el eritema, y lo que hace también es un aumento de la permeabilidad. ¿Y qué pasó? Se inicia el proceso de marginación, rodamiento. Ajá, marginación, rodamiento, llegó al sitio. Si yo libero en la casi antepenúltima diapositiva del tercer capítulo, cuando yo tengo dolor y si libero prostaglandinas, ¿en qué se puede manifestar? Dolor y fiebre. Dolor y fiebre, ¿qué más hacen? Que en la última diapositiva ahí les mostré. Fisiológicamente, ¿qué hacen? ¿Qué aumenta? Fisiológicamente, ¿qué aumenta? Si tú tienes dolor, ¿qué te va a aumentar el dolor? Fisiológicamente. Te golpeaste y una vez te tocas el cuello. ¿Qué pasa cuando yo me toco el cuello? ¿Para qué me lo toco? Para revisar si hay dolor, si hay alguna No, yo no, incomodidad. si me pegué en la pierna, ¿yo para qué me voy a tocar el cuello? ¿Para revisar si tengo dolor? No. La pierna es por allá abajo, el cuello es arriba. ¿Pero qué me puede desencadenar el dolor? Como que nunca se han golpeado, oiga. ¿Qué te desencadena el dolor? Una edematización de la zona. Pero eso hace parte de la respuesta inflamatoria. ¿Qué te genera a nivel sistémico el dolor? Profe, quizás un aumento de la frecuencia cardíaca. Al fin, un aumento de la frecuencia cardíaca. Y si yo le aumento la frecuencia cardíaca, ¿qué tenía ese corazón previo a qué? ¿Qué teníamos en ese corazón? Hipertrofia. Hipertrofia, ¿qué más habíamos tenido en otras células? Atrofia. Atrofia. ¿Será que me empeora o me aumenta la enfermedad de base que tengo o no? Puede ser que empiece yo a perdone la redundancia, a manifestarme con unas manifestaciones clínicas como si tuviera falla cardíaca. Si dicen por ahí, se recuperó y 40 días estuvo bien. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se los expliqué en una clase. Que en condiciones basales, ¿qué pasa cuando yo tengo cambios? Regresa a su estado ¿Me adapto o no me adapto? Si tengo un cambio en el corazón, en condiciones basales, el corazón se adapta. Pero si le aumento el estrés a ese corazón, ¿qué pasa con esos cambios que hice? ¿Se van a manifestar o no se van a manifestar? Se van a manifestar. Se van a manifestar. Entonces, el problema es que ella ya empezó con un proceso de dolor de garganta. Hizo el dolor de garganta. Se liberan sustancias que hacen que haya todo el proceso inflamatorio
pero a su vez sustancias que van a actuar en la parte sistémica. Y por eso, como ustedes están diciendo que tiene aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, más cardíaca que respiratoria, ¿será que eso me da dolor torácico opresivo irradiado o no? Pues sí, porque se reduciría el tiempo de oxigenación de la sangre en el corazón porque la frecuencia cardíaca está incrementada y también la frecuencia Exactamente, entonces respiratoria. ahí ya me están explicando la otra manifestación que tiene la señora. Entonces, por el aumento de la frecuencia cardíaca, porque es que ella está haciendo unos cambios donde ella el aumento del volumen de nutrientes por el proceso que hizo inicialmente, necesita más nutrientes, no hace colaterales, entonces hay unas células que inicialmente hacen atrofia y las que no están por ahí en atrofia, pues hacen, ¿qué proceso van a hacer? Hipertrofia. Las que están en hipertrofia y las que están en atrofia, si yo no les doy oxígeno ni nutrientes, ¿qué proceso hago? Se pueden apoptosis. Hago Necrosis. apoptosis o hago ¿qué? Necrosis, dependiendo del proceso que me dé. Si tiene dolor, ¿qué quiere decir? ¿Hizo apoptosis o hizo necrosis? Hizo necrosis. Hizo necrosis. Muy bien, entonces sigamos leyendo. Sin síntomas neurovegetativos. ¿Qué quiere decir síntomas neurovegetativos? Si recuerdan cuando vieron fisiología. Pero eso nosotros no lo hemos visto. Pero si recuerdan cuando vieron fisiología, ¿qué son los síntomas neurovegetativos? ¿Quién da más, quién da menos? Sin alteraciones a nivel del sistema nervioso central. O sea que no tiene síncope, porque recuerden que los que les da infarto agudo de miocardio les puede dar síncope, o sea, pérdida de la conciencia, les puede dar fluctuaciones de la frecuencia cardíaca, o sea, que están en taquicardia y luego bradicardia, les puede dar arritmia, esos son síntomas neurovegetativos. Entonces, realmente lo que me interesaba era la primera parte. Después, el siguiente reglón, ¿qué dice? Ya hemos desglosado 1, 2, 3, 4 reglones. En el siguiente reglón, ¿qué dice? Dice, consulta en el servicio de urgencia donde se diagnostica una infección respiratoria de la vía aérea superior recibiendo manejo sintomático. Entonces ya arriba, cuando yo les decía que teníamos un agente estresante, que no sabíamos si era bacteriano, infeccioso, químico, etcétera, etcétera, ya aquí abajo les estoy diciendo es un proceso infeccioso. Entonces, cuando me están explicando la forma de la respuesta inflamatoria, si es un proceso infeccioso, ahí previamente debió haber existido ¿qué? La primera parte. ¿Quién debe intervenir primero? Porque hablábamos de que hay un cambio de vasodilatación, vasoconstricción, que luego las células inflamatorias había rodamiento, migración, etcétera. Pero Pues debe resulta que aquí hay una parte de la respuesta inflamatoria primitiva. ¿Y cuál es esa célula que interviene? El macrófago tiene que marcar el sitio. No, previamente antes de eso. Sí interviene el macrófago, pero intervienen más otras células. Células dendríticas. Células dendríticas. Entonces, cuando me están explicando el proceso, que ya lo habíamos explicado, entonces adelante en la parte de arriba ponen, hay presentación de antígeno por la célula dendrítica que me va a desencadenar todo esto. Porque aquí ya les estoy diciendo que es un proceso infeccioso independientemente que sea bacteriano o que sea viral, porque no les especifiqué. Pasemos al siguiente reglón. ¿Después qué dice después? Posteriormente, ¿qué dice? Posterior a lo cual se agrega compromiso de estado general, deterioro de su capacidad funcional con disnea, dificultad respiratoria progresiva hasta hacerse de reposo, ortopnea, dificultad para respirar al estar acostado, por lo que tenía que dormir 3 almohadas, vómitos, epigastralgia y anasarca. Bueno, entonces, habíamos dicho que ella tenía un cambio en el corazón, que la misma respuesta inflamatoria que teníamos en la garganta, que hace unos cambios ahí en el tejido, que es explicarme toda la respuesta inflamatoria aguda, va a generar una respuesta a nivel cardíaco, que es un aumento de la frecuencia cardíaca, porque la señora tiene un proceso infeccioso, ¿cierto?
Si yo aumento la frecuencia cardíaca, decíamos que aumenta el trabajo del corazón, lo que debería aumentar los nutrientes, pero ella no tiene colaterales y tiene el problema de que ya me viene con una hipertrofia y con áreas de atrofia. ¿Qué pasa cuando yo les digo que la señora tiene dificultad respiratoria con esa característica que le estoy diciendo? ¿Por qué me hace dificultad respiratoria? Para ella hacer dificultad respiratoria, ¿por qué lo puede hacer? Por la infección. Pero ¿en dónde está ubicada la infección? En la vía aérea superior, ¿no? Superior. Entonces, tiene que, si es superior, ¿está asociado con pulmón? No, No, porque pulmón es ¿qué? ¿Vía superior o inferior? inferior. Inferior. ¿Cierto? Bueno. Nosotros veíamos en clase que cuando algo no funciona bien, se me va a quedar ¿en dónde? Si es en el tracto circulatorio. Si algo no funciona bien, ¿en dónde se me va a quedar? ¿En dónde? No me ha quitado la tos. Bueno, ya estoy mejor. Al menos puedo hablar. Antes no podía ni hablar. Si es en el sistema circulatorio, si algo no funciona bien, ¿en dónde se me queda? En las venas, profe. Recuerden que es independiente. Se me quedan las venas si yo estuviera ¿qué? Si tuviera ¿qué cosa? O que me fallara ¿qué cosa? Para que se me queden las venas. El retorno venoso. No, porque ya me están diciendo que tengo un problema a nivel venoso. Si tengo un problema a nivel Las venoso, valvas. si tengo un problema a nivel venoso y se me está quedando la sangre en el sistema venoso, o sea, en la parte venosa, ¿qué debe estar fallando? Las valvas de las venas, ¿no? Las válvulas. No, señor. El ¿Qué bombeo debe del estar corazón. fallando? ¿Ah? El El bombeo corazón. del corazón. Sí, pero todo el corazón. ¿Qué debe estar fallando? Al ventrículo derecho. Derecho. Y si es el izquierdo, ¿en dónde se me va a quedar? En las La arterias. parte arterial. El ¿De pulmón. dónde? ¿De los pulmones? De los pulmones. ¿Será que ella, el cambio estructural en dónde lo hizo? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo del corazón? En el izquierdo. En el izquierdo. Entonces, ella tiene ya un problema de adaptación que veníamos hablando, que era fisiológico, que luego se nos convirtió patológico, que estuvo estable, pero con el proceso infeccioso que le aumentó la frecuencia cardíaca, hace que la señora aumente el trabajo a unas células que están en hipertrofias, pasen en atrofia, y las que están en atrofia, pues hagan isquemia. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula está en atrofia con respecto a su función? No hace la función. No hace la función. ¿Y qué célula es la que está en atrofia? La célula cardíaca. La célula cardíaca. ¿Y cuál es la función de la célula cardíaca? Contraerse para enviar la sangre. Hacer contracción para enviar la sangre. Si la célula, si nosotros decimos acá que ella empezó con dolor de garganta, dolor opresivo, irradiado, que unas células empezaron a morir, que por eso le empezaba el dolor precordial, ¿qué pasa con esa función? ¿La está cumpliendo el lado izquierdo o no la está cumpliendo? No. No la está cumpliendo. Por Y eso si hay no la disminución está inicial cumpliendo, de la eyección ventricular, de la eyección, ¿no? señor,
que por eso hay disminución de la fracción de eyección, ¿no? Ahí en el caso clínico lo menciona. Sí, pero estamos arriba, o sea, ahí se van asociando. Entonces, si no estoy cumpliendo la contracción, ¿qué pasa si yo no estoy cumpliendo con la contracción? Va ¿Qué a haber ocurre? remanentes. ¿No Disminuye hay la qué? OR. No Van quedando hay, remanentes. van a quedar los remanentes. Van a quedar los remanentes. ¿Y en dónde me va a quedar el remanente? En un principio en la aurícula izquierda, Ujú. pero pues ahí Pero están resulta conectadas que la las venas señora tiene pulmonares. dificultad respiratoria y ortopnea, o sea que ese remanente, ¿para dónde se fue? Se fue para las venas pulmonares. Ujú. ¿Y qué pasa si yo tengo remanente en la parte de arterial, venas pulmonares y arterial pulmonar? Hay un aumento de Porque la hago presión, dificultad respiratoria. aumenta la presión hidrostática y al aumentar la presión hidrostática va a haber un transudado, lo que lleva a un edema y no va a permitir el intercambio gaseoso. ¿Será que le empeora la oxigenación del corazón? Sí, Sí, claro. se le empeora. Se le empeora y deja de terminar de funcionar. Entonces ya explicamos la dificultad respiratoria y explicamos también la ortopnea. Después, ¿qué dice? ¿Por qué me hace, antes de eso, ya decíamos que queda un remanente, que tenemos un problema a nivel de la oxigenación del corazón? ¿Por qué me hace vómito, epigastralgia y por qué me hace anasarca? Esas tres. Por el redireccionamiento del flujo sanguíneo. Podría ser. El corazón no está mandando la sangre, le queda el remanente en el pulmón, hace edema por trasudado. Si yo hago edema por trasudado, ¿qué pasa con la oxigenación? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces todo el cuerpo está en hipoxia, ¿cierto? Bueno, ¿por qué ella hace vómito, epigastralgia y anasarca? ¿Será por el redireccionamiento del flujo sanguíneo? Ajá, entonces por la distribución del flujo sanguíneo, entonces sigue sufriendo más de hipoxia, tracto gastrointestinal, porque redistribuye, entonces ahí deberían decir, la redistribución del flujo sanguíneo hace que la señora presenta vómito y epigastralgia. ¿Y la anasarca? Por fallo de los riñones, ¿será?
Pues fallo no, porque el riñón detecta la hipovolemia. Entonces, Ajá, ¿y qué pasa? empieza, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y pues va a hacer que haya edema por trasudado en los distintos tejidos del cuerpo, porque Ujú. hay cambio en las presiones. Entonces, ahí ya la hospitalizan. Después, ¿qué pasó? Sigamos con el siguiente. ¿Qué le encuentra? La polipnea, ¿Cómo están las cifras tensionales? ¿Altas o bajas? La ¿O sistólica están está alta. normales? pues, No ¿O sé, están no normales? alta, pero no pero estarían tan bajas, o sea, estarían bajas, pero no tan bajas, como más cerca normal. Ujú. Normalmente uno maneja cifras tensionales de 120-60. ¿Qué quiere decir? Si supuestamente ella es hipertensa, no les estoy diciendo que lo tuvieran que haber explicado, pero ¿qué quiere decir que ella las cifras tensionales no las tenga tan disparadas? Con algo que ya me acabaron de explicar. Que sí realizó el proceso de adaptación. No, por la con algo que disminución me acabaron de explicar de la hace como volemia. 5 segundos. ¿Ah? La La disminución nasarca. de la volemia. Exactamente, o sea que está perdiendo más líquido hacia el espacio extravascular que todavía no se me está manifestando en una hipertensión arterial. O sea, relativamente la nasarca nos está ayudando a estabilizar la presión arterial, pero en lugar de ayudarnos a estabilizar la presión arterial nos está empeorando el cuadro de hipoxia que tiene la paciente. Porque si ustedes ven el siguiente, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Está aumentada o está disminuida o está normal? Aumentada. Está aumentada. ¿Y qué pasa con la frecuencia respiratoria? También está aumentada. Está aumentada. Está aumentada. Entonces, realmente, el hecho de que las cifras tensionales no estén altas no quiere decir que la señora esté regia. ¿Qué significa que ella tenga un aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria con lo que acabamos de hablar? Pues es un mecanismo de compensación para poder aumentar el flujo sanguíneo. Ajá, sobre todo la oxigenación. Ajá. Después dice que tiene de partes blandas, ya lo explicamos. ¿Por qué tiene ingurgitación yugular? Por los remanentes, ¿no? Ajá, porque ya el remanente no solamente es pulmonar, sino que también tenemos que está fallando como que el lado derecho, y eso ¿por qué lo empezamos a mostrar? Por la nasarca. ¿Y por qué más? Porque la señora previamente ya tenía edema pulmonar, entonces todo ese proceso va a hacer que el lado derecho se congestione y se manifieste a nivel de la ingurgitación yugular. Después, ¿qué dice? Sinología pulmonar húmeda con ocupación pleural bivasal. El mismo ¿Y edema, eso ¿no? qué quiere decir? Que se llenó de líquido la pleura. En ambos. Y el pulmón, ¿cierto? ¿Y Ajá. eso ya lo explicamos o no lo explicamos? Sí, con el edema. Ajá, y la nasarca, y que era un Y la nasarca. trasudado, sigamos. Yo ahí les ayudo y les digo que la radiografía que tiene. Cardiomegalia y edema pulmonar. Ya está ¿Por qué explicado. hace la cardiomegalia? Por la hipertrofia del músculo cardíaco. ¿Y el edema pulmonar? Por lo que explicamos anteriormente. Después le digo que tiene en el electro ritmo cardíaco normal, pero resulta que a la auscultación le encuentran un soplo de regurgitación mitral. ¿Por qué hace el soplo de regurgitación mitral? ¿Por qué creen ustedes? Yo creería que la válvula empieza a fallar por los remanentes, ¿no? Sí, pero no. Por ahí va, pero no. ¿Qué hago yo cuando... ¿Recuerdan la válvula mitral? La válvula mitral está sostenida directamente sobre
el miometrio, o sea, sobre un anillo, miometrio, qué pena, sobre el miocardio, o está sostenida con músculos papilares. Los Los papilares. músculos papilares. O músculos papilares. Y si resulta que mi corazón está en hipoxia, ¿qué pasa con los músculos papilares? Se pueden ir No se reventando contraen de los manera pulmones. adecuada. Y si no se nutren, sobre todo con oxígeno de manera adecuada, ¿qué pasa con la apertura y el cierre? No se da de manera adecuada. Entonces ahí puede empezar a fallar. Y la otra opción puede ser, porque es que yo ahí no les digo cuál opción es, sino que tienen que explicarme por qué es que la válvula está fallando. Si el corazón está hipertrofiado, ¿recuerdan la gráfica que yo les decía que yo mandaba 50 y dejaba de mandar 50, después mandaba 30? ¿Qué pasa ahí con la cavidad? Hay una disminución en la luz. En la luz. Y si hay una disminución en la luz, ¿qué pasa arriba donde yo me estoy sosteniendo? ¿Disminuye o no disminuye? Disminuye. ¿Y qué pasa cuando voy a tratar de abrir? ¿Puedo abrirme fácilmente o no me puedo abrir? No abre No. fácilmente. Por la disminución en la Entonces luz. se puede presentar la regurgitación o el daño de la mitral por los dos procesos que acabamos de hablar, tanto de hipertrofia como también la parte de la oxigenación de los músculos papilares. ¿Por qué hace hepatomegalia? También puede ser dos cosas. Por la congestión. La congestión por causa de los remanentes. El remanente. Solamente por eso, por los remanentes. Recuerden que se queda en todo el sistema porte y esplénico y hace que se aumente el tamaño del hígado y el tamaño del vaso. Siguiente de pedacito. ¿No falta algo más de ese? Ah, sí. Después, ¿qué decimos? Que en el electro tiene un ritmo inusual, una conducción AB normal. ¿Por qué hace un hemibloqueo? Pues cuando hay atrofia, como estábamos hablando anteriormente, cuando hay atrofia de estas células miocárdicas, puede que cuando se repare se forme pues un tejido conjuntivo fibroso sobre estas ¿Pero regiones sobre que la se atrofia dañaron. o sobre otro proceso? Sobre la Sobre la necrosis, en necrosis. este caso sería necrosis. Ajá. Y pues Entonces hay eso podría reparación y ¿qué bloquear pasa? el ASDI, esto puede bloquear el ASDIs a nivel de la parte izquierda posterior de estas fibras. Y alterar la contracción. ¿Qué más nos decía? Negativa, simétrica, sumadora. Sigamos en la siguiente parte. Esa era lo más importante de ese pedacito. Que ya lo otro lo explicamos. ¿Sigue? ¿O ahí terminamos? Ah, no, sí falta. Dice que en el ecocardiograma demostró dilatación de la cavidad izquierda. ¿Por qué se dilató la cavidad izquierda? Por la misma atrofia y la necrosis, profe, porque pues esas células ya no se pueden, ¿cómo se dice? Contraerse porque se van a reemplazar por el mismo tejido fibroso y la cantidad de sangre que le va a seguir llegando va a ser pues superior a la cantidad de células miocárdicas que tiene. Hipoquinesia global. Ese término si no lo tienen ustedes, pero eso está asociado con el bloqueo, con el inmunobloqueo, pero eso no lo tenían que explicar. Una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Ya lo explicamos por qué. Y una insuficiencia mitral severa funcional. Aquí en esta parte, si yo les digo que tengo dilatado el ventrículo, ¿por qué se me daña la mitral? ¿Por qué creen ustedes? Pues es que las cuerdas tendinosas están adheridas a las válvulas, ¿no? Entonces cuando es el proceso de diástole, estas cuerdas tendinosas van a descender la válvula para que pueda hacerse el llenado ventricular desde la aurícula. Entonces, si el corazón está dilatado, puede que estas cuerdas, y puede que esta sea también la razón de la insuficiencia mitral, puede que se rompan o se partan y se genere como un soplo, que es las válvulas no se van a cerrar adecuadamente, y por eso es que también hay remanentes de sangre en esta parte. La Entonces, otra al es estar que, mal... eso es uno, pero la otra también lo pueden explicar con el sentido de que hablábamos de, recuerden que cuando estoy dilatado, independientemente de que yo dependa de las cuerdas tendinosas, el diámetro de la válvula cambia. Se dilata la cavidad, ¿la válvula mitral cambia o no cambia? El espesor, el diámetro. Sí.
¿Va a cambiar o no va a cambiar? Sí, el diámetro sí. Sí, profe. ¿Sí cambia? ¿O no cambia? ¿El daño inicial de todo es en la válvula mitral para que ustedes me digan que cambió o es en el corazón? En el corazón. Es en el Es en el corazón. corazón. Entonces, si resulta que tengo un ventrículo izquierdo dilatado, donde ahí salen las cuerdas terdinosas, cuando yo me dilato, independientemente, ¿la válvula va a aumentar de espesor para cerrarse bien o va a quedar del mismo tamaño con una cavidad bastante grande? Del mismo tamaño. El mismo tamaño. Entonces, si yo la jalo, me va a quedar un espacio y ese espacio va a hacer de que la sangre pase derecho. O sea, sí, la válvula está cerrada. Si no tengo daño de mis válvulas, de mis músculos papilares, la válvula se cierra, pero el problema es que la válvula sí no modificó el tamaño, la cavidad sí, entonces va a quedar un agujerito por donde donde el líquido puede pasar, ya sea en sentido unidireccional o si no al revés, por eso es que se puede presentar el soplo. Después, ¿qué pasa? En el cuarto reglón, ¿qué pasó? Ya la unidad coronaria. Y la presión arterial ha cambiado. 88/59. Ahí sí se le bajó un poquito. Sí. ¿Qué más? Le dan inotrópicos. La manejan con terapia. Enalapril, anticoagulación, heparina. Y se empieza a recuperar. Ahí había algo que explicar, no, ahí no había nada que explicar porque medicamentos y nosotros medicamentos no hemos hablado. Eso era todo el parcial. Y de los que yo leí casi ninguno. Casi ninguno. ¿Y por qué creen ustedes que casi ninguno? Porque se nos olvidó explicar algunas cosas que eran fisiológicas. Eso es uno, y dos, porque son muy desordenados en el mecanismo. Y eso que tienen el libro y pueden abrir el libro y mirar qué son los mecanismos y acordarse de las definiciones. Porque empiezan como me empezó el compañero al principio, a explicarme cosas del caso clínico y no se centran en lo que yo les estoy preguntando. Cuando yo digo factores etiológicos, si no recuerdan la definición, vayan a mirar qué es la definición de factores etiológicos. Es que ahí les queda más, cuando las parciales eran presenciales era más difícil porque conmigo no podían sacar ni libros. En cambio, ahí ustedes tienen la ayuda de un amigo, del internet, de los libros, de todo. Entonces, si se les olvida qué son los mecanismos fisiopatológicos, recuerden que hay componentes que son, y cuando vimos cambios de adaptación, hay componentes que son fisiológicos normales que pueden exacerbarme una enfermedad que yo tenga de base, o puede ser que yo tenga un cambio fisiológico que cuando aparece la enfermedad, ya va a ser que ese cambio fisiológico no se me regrese al estado inicial. ¿Entendido? Señor. Mi pues en el parcial pues lo hice así y la verdad creo que me fue más fácil hacerlo así. Primero escribí la etiología y luego pasé a los cambios morfológicos y escribí la sintomatología a un ladito. Y luego pues teniendo los cambios morfológicos empecé a explicar paso a paso a nivel molecular cómo se dieron esos cambios y los síntomas también. Entonces no sé. Es que así es más fácil. Ah, bueno, pero es que como lo hicimos ahorita fue un poquitico diferente. Pero... Porque es que yo los cojo, es que yo no puedo, como no tengo tablero, pero si ustedes se dan cuenta, generalmente la vez pasada cuando resolvimos el caso clínico, yo les hice el cuadro. Entonces, ¿qué hicimos? En un lado pusimos la etiología, luego si quieres al frente pones cambios moleculares y vas explicando al frente cada uno de los cambios moleculares y después eso cómo se manifiestan en las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Sino que aquí como tengo el caso clínico en texto y lo están resolviendo ustedes, pues me toca coger cada reglón por reglón. Por eso les digo, el parcial ustedes lo pueden contestar en mapa conceptual, en forma de relato, en forma...
como a ustedes les quede más fácil explicarme, pero tiene que explicarme los cambios que hay. Recuerden que yo no solamente, ustedes no solamente tienen cambios patológicos, tienen cambios fisiológicos, que a veces el paciente les pueda consultar a usted por un cambio fisiológico. Y por lo menos, ¿será que la señora embarazada, usted le toma una radiografía de tórax y tiene una ligera hipertrofia cardíaca y la radiografía, porque a usted le tocó hacerle la radiografía, ¿será que le va a empezar tratamiento a la señora por la hipertrofia que tiene en ese momento embarazada, con 20 semanas o 25 o 30 semanas de embarazo? ¿Hay necesidad de hacerle tratamiento o es un cambio fisiológico que no requiere tratamiento? Es un cambio fisiológico que no requiere Exactamente, tratamiento. entonces hay cosas que son, por lo menos, que yo esté lactando y no quiera dar leche. ¿Será que eso es fisiológico o es patológico? Que esté lactando quiere decir que yo ya tuve el bebé y yo no quiera dar leche. Y le diga yo no quiero dar leche. ¿Será que ahí yo tengo que dar? Pues lo ideal es que la señora dé lactancia y consuma leche, pero uno bloquea el cambio fisiológico por lo menos. Si la señora perdió el bebé, hizo un óbito fetal y la señora perdió el bebé, ¿será que a mí me sirve que la señora empiece a lactar para que haga una mastitis y no tiene nadie que le succione? No, ¿O señora, tengo que porque bloquearle ese proceso fisiológico normal? tengo que Se tiene bloquear que el bloquear el proceso proceso. fisiológico. Exactamente. Entonces, si ustedes no tienen en cuenta eso, es por lo menos lo que ocurre en algunos procesos quirúrgicos. En una ocasión yo hice una necropsia de una señora que entra a salas de cirugía para retirarle la vesícula, ¿no? Entonces a la señora le retiran la vesícula, pero me llama la atención que el cirujano describe en la descripción quirúrgica: hígado macronodular, de aspecto cirrótico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Ya lo vimos. ¿Qué quiere decir que yo describa que el hígado es macronodular de aspecto cirrótico? Palabras explicadas de proceso fisiopatológico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hubo en el hígado para que tenga un aspecto cirrótico y sea macronodular? Un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio, ajá, y ese proceso inflamatorio ¿qué generó? Una hiperplasia. ¿Qué generó? ¿Cicatrices? La inflamación y cicatrización. Cicatrices. Entonces, cuando hablamos de cicatrices, ¿de qué proceso estamos hablando? ¿Regeneración o reparación? Reparación. Reparación. Y en la definición de reparación, ¿qué decíamos? ¿Se pierden células o no se pierden células? Se pierden células. Se pierden células. Y si se pierden células, ¿cuál es la función que tiene el hígado? ¿Cuáles son las funciones del hígado? Que lo estamos viendo en esta clase. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Más que todo relacionado con el metabolismo. Solamente metabolismo, o sea, que llega y metabolizo y ya. ¿Qué funciones tiene el hígado? Que por eso uno dice, sin hígado no puedo vivir. ¿Qué funciones tiene el hígado? Secretar la bilis, poner grasas. ¿Qué más? Solamente eso. No, pues controlar Intoxicación. muchos procesos metabólicos. ¿Qué funciones tiene el hígado? Almacenamiento Lo de que me están energía. hablando es de desechos. ¿Qué funciones tiene el hígado? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Entonces, ¿cuáles son las síntesis de proteínas o qué proteínas?
Que eso lo vimos en la segunda colesterol. clase, que si el paciente tiene deficiencia de algo, no lo podemos La operar hasta albúmina. no subirle esa proteína. Albúmina. La albúmina. ¿Y qué más que estamos viendo en esta clase que también lo hablamos? También proteínas muy importantes en el plasma sanguíneo, ¿no? ¿Qué estamos viendo en esta clase, en este capítulo? ¿Qué fueron las primeras diapositivas? Las proteínas que están involucradas en la coagulación. ¿Y qué dijimos? ¿Qué me produce el hígado? Entonces, eso lo vieron ustedes en fisiología, que uno dice, ay, que son dependientes y que provienen de él. Las lipoproteínas que provienen del colesterol. No, Los factores de coagulación vitamino K dependientes que provienen de dónde. ¿En dónde son el único sitio que se producen? del hígado. Del hígado. Entonces nosotros tenemos factores de la coagulación dependientes del hígado. Si ustedes me dicen que no tengo células hepáticas, que tengo un proceso fibroso, porque tengo una cirrosis, ¿qué pasa con los factores de coagulación? ¿Están normales, aumentados o disminuidos? Están disminuidos. Están disminuidos. Y tú le estás sacando la vesícula. ¿Qué le va a pasar a esa señora? Tiene hemorragia interna. Va a tener una hemorragia. Entonces, para que la señora no tenga la hemorragia, ¿qué toca hacerle? ¿No operarla? ¿O operarla? No operarla. Y si no la operas, si la señora tiene un proceso infeccioso por el cálculo que se cayó en el cístico y en el colédoco y te está haciendo una gangrena y no le sacas eso, la señora se le muere. Entonces, ¿qué opción tienes? ¿Se le aplican anticoagulantes? Pero, Procoagulantes. pero si tú le aplicas anticoagulantes y ella en este momento está anticoagulada o procoagulada. Anticoagulada. Está anticoagulada. Está anticoagulada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O qué tengo, por lo menos, si yo pierdo sangre, ¿qué tienen que hacer ustedes para que yo recupere mi volumen sanguíneo que estoy perdiendo? Una ¿Qué hacen? transfusión. Una transfusión, ¿cierto? Y que en la transfusión, ¿qué me van a poner? ¿Plaquetas? ¿O me van a poner proteínas? ¿Qué necesito? Plaquetas. Plasma, le pone plasma con... Estoy perdiendo sangre. Estoy hipovolémica. Ustedes me van a transfundir. ¿Qué me van a transfundir? ¿Glóbulos rojos? Glóbulos rojos, porque estoy perdiendo sangre. ¿La sangre qué es? ¿Glóbulos blancos, rojos o plaquetas? Líquidos, ¿no? Glóbulos rojos. Entonces, si yo pierdo glóbulos rojos, ¿ustedes qué me van a poner? No me pueden poner plaquetas. ¿Yo qué necesito? Glóbulos rojos. Si yo no tengo plaquetas, ¿qué me vas a poner? Si no tengo plaquetas, ¿qué me vas a poner? Plaquetas. Si yo no tengo albúmina, ¿qué me vas a poner? Albúmina. Albúmina. Si yo no tengo factores de la coagulación, ¿qué me vas a poner? Coagulantes. Si no tengo factores de la coagulación dependientes de hígado, ¿qué me vas a poner? Factores de la coagulación. Factores de la coagulación dependientes que se produzcan en el hígado. Pues resulta que en esto me llamó la atención que el cirujano describe que el hígado es cirrótico, micronodular, toda la chorrera, opera a la señora, le da salida y la manda para su casa sin nada. ¿Ustedes qué creen que hizo la señora en la noche? ¿Un sangrado? Sí, ¿y qué hizo? ¿Qué pasa cuando la sangre pasa a la cavidad abdominal?
¿Es normal que la tenga libre en cavidad abdominal o es anormal que la tenga libre en cavidad abdominal? Anormal. Está normal. Anormal. Y cuando entra la sangre en contacto con el peritoneo, que es una sustancia que no debe estar ahí, ¿qué va a Peritonitis. desencadenar? Peritonitis. No, señor. Bueno, peritonitis, pero ¿qué desencadena? La señora no le va a llegar a usted, doctor, tengo una peritonitis porque tengo perforado. ¿Será que el paciente le llega a uno así? Doctor, Dolor. tengo dolor de cabeza porque tengo un aneurisma en la parte media del lado derecho que está a punto de reventarse. ¿Por qué? ¿Qué te va a llegar la paciente? Con dolor. Dolor abdominal. Con dolor. Pero la señora, como la operaron, la médico general que lo vio, la regañó y le dijo que eso era normal. ¿Será que era normal o no normal? Era normal. Normal. O sea que la doctora también va a poner responsabilidad médica. ¿Era normal o anormal? Tener el dolor abdominal después de la operación podría ser anormal. Profe, ahí también, Dependiendo de la intensidad. Si la señora se te queja a ti por un dolor bastante intenso y tú vas y le tocas y tiene resistencia abdominal, eso no es normal. A mí me pueden operar, pero a ti te pueden hundir el estómago y no tienes resistencia, te duele, pero no es un dolor que te doble del dolor. ¿Ustedes qué creen que hizo esta señora? Me dijeron que sangrado, sí, hizo sangrado. ¿Y después qué hizo? La peritonitis. ¿Qué hizo? ¿Por qué una peritonitis? Porque Si el yo estoy, peritoneo- si la sangre se está saliendo del componente aumenta- donde debe estar, ¿qué aumenta voy a hacer? aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la presión No, arterial. señora, ¿qué voy a hacer? Un infarto. ¿Por qué un infarto? O sea, ustedes, ¿por qué un infarto? Todo el mundo se muere de infarto y siempre se los he dicho. Un edema. ¿Y por qué? Oiga, les voy a poner 0. Por la ¿Cuál hemorragia. es la definición del la parte primera de este capítulo? ¿Dónde debe estar la sangre? La sangre debe Los estar vasos en el sanguíneos. peritoneo o en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos. Y si la sangre sale de los vasos sanguíneos, ¿yo qué hago? Cascada de Se coagulación. disminuye la voz. Se disminuye la volemia, al fin. Y si se me Hipolemia. disminuye la volemia, ¿yo qué hago? Sistema renina-angiotensina para No, ¿yo qué Liberato hago? ¿Cómo se eritropoyetina. llama eso? frecuencia. Y la eritropoyetina. ¿Cómo se llama eso si se disminuye el volumen en la sangre de los vasos Hipovolemia. sanguíneos? Hipovolemia. Hipovolemia. Y le pongo una palabra antes que se llama choque hipovolémico, que es de este capítulo, y si la señora me hace un choque hipovolémico, ¿será que se puede morir o no se puede morir? Sí, claro. Se muere, pues esta señora se murió porque yo le hice la necropsia. Y se fue por responsabilidad médica, porque el médico se le olvidó que ella tenía cirrosis y lo describe. No se le olvidó decir que tenía cirrosis, se le olvidó pensar que el hígado era responsable de formar los factores de la coagulación y que esa señora no le podía dar de alta sin ponerle los factores que le hacían falta, y esa señora hizo un choque hipovolémico y se murió al otro día. La peritonitis sí, hace una peritonitis, hace una inflamación, por eso es el dolor, pero ¿será que ella se muere por la peritonitis o por qué se muere? El choque ¿Por qué hipovolémico. se muere? Por hipovolemia. Bueno, por un infarto. Por el choque Ya hipovolémico. que hay hipovolemia. ¿Qué hace la señora? ¿Qué hago yo cuando hago hipovolemia? Mala oxigenación. ¿Cómo se llama eso? Hipoxia. Hipoxia. Acuérdense que ustedes ya están viendo patología. El cuerpo hace hipoxia y ¿cuáles son los órganos que sufren? Pues El corazón y el se cerebro. podría decir que Cerebro y corazón. Son 3, corazón, cerebro y ¿qué más? Riñón. Y riñones. Y riñón. Pero resulta que él trata de compensarlo, pero ¿a dónde se está yendo la sangre? El peritoneo. al peritoneo. Al peritoneo. Entonces hace vasoconstricción, pero hace vasoconstricción ¿y para dónde va a ir la sangre? Peritoneo. Y trata de hacer vasodilatación ¿y para dónde va la sangre? Peritoneo. Va a mantener una presión arterial baja. De choque hipovolémico. Entonces son conceptos que son sencillos. ¿Por qué? Porque esto es de patología. Mire, si ustedes se dan cuenta, eso es pura patología, pura reparación. ¿A usted le interesa qué le generó la cirrosis? No. Acuérdense que yo se los dije. Cuando yo ya tengo un cambio estructural en un órgano,
A mí no me interesa quién lo generó. Si fue hepatitis B, si fue hepatitis C, si fue un cálculo encallado en vía biliar y que la bilis se extravasó y hizo la cirrosis por vía biliar, o que fue, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque cuando tengo el órgano dañado no me interesa qué lo desencadenó. ¿Por qué? ¿Será que quitándolo lo que desencadena me regresa el funcionamiento normal del órgano? Pues no interesa porque ya está desencadenado, ya no, ¿Tiene regresión o no tiene regresión? no tiene. Tú decir, ay señora, la cirrosis la produjo una hepatitis autoinmunitaria que venía consultando hace 2 años y no se la diagnostiqué, venga y se la trato. ¿Será que tratándosela ahí le vas a quitar la cirrosis que ya hizo de la hepatitis autoinmunitaria? No, profe. No, ya no sirve para nada. A mí me interesa controlar lo que me lo desencadena antes de que me haga cambios estructurales. Hacer yo el diagnóstico por lo menos de una hepatitis autoinmunitaria antes que le genere cirrosis. Porque ya cuando le genera cirrosis, ¿ya para qué? Necesita un trasplante hepático. Si la señora tiene hepatitis B o C, tengo que hacerle el diagnóstico antes para tratarlo con antivirales y no me llegue a hacer cirrosis. Si ustedes describen un cambio, por lo menos dicen, la señora tiene cardiomegalia y tiene una falla cardíaca y tiene edema pulmonar y la manda para la casa, ¿será que la señora va a oxigenar bien? ¿Es coherente con lo que usted está describiendo? ¿Este cirujano fue coherente con lo que estaba describiendo? No, señora. No. No fue coherente. ¿Por qué? Porque es que yo necesito de la fisiología. Por eso es que yo no veo patología, sino veo fisiología previo. Si ustedes no saben que el hígado es responsable de la parte metabólica de todo, pero también es responsable de producirme todas las sustancias que prácticamente intervienen en todos los procesos, inflamatorio, cascada de la coagulación, albúmina, proteínas, todo. Y si el hígado no me funciona, la señora no lo va a tener. Por eso les dije, aquí cayeron 2 médicos en responsabilidad médica, el cirujano y la médica de la noche que la recibió. Y lo más triste era revisar la historia clínica y el médico describirme que la señora tenía cirrosis. Yo definitivamente el médico fue a una parte de la clase y se le olvidó la otra parte. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a seguir con el síndrome de embolia grasa. Entonces recuerden que en la clase anterior hablábamos que el síndrome de embolia grasa tiene muchas teorías de la presentación de la enfermedad. La gran mayoría habla de que es que llega un momento en que estas personas pierden sustancias que impiden que la grasa se deshaga en el torrente sanguíneo y permite que esa grasa llegue al parénquima pulmonar. Entonces, hay varios procedimientos que pueden inducir la embolia grasa, por lo menos los ortopédicos, cirugía plástica, cirugías por lo menos como que impliquen bastante trauma, las quemaduras, las fracturas, etcétera. Pero en sí, en general, es que la grasa pasa al torrente sanguíneo y circula. ¿Cuántas personas tienen cirugía ortopédica? ¿Muy poquitas o muchas personas? Muchas. Muchas, o sea, todos los que tengan un trauma y que tengan una fractura. ¿Será que por el síndrome de embolia grasa yo no los operaría? Lastimosamente, cuando yo necesito procedimiento quirúrgico, tengo que hacerlo. Lo que ocurre es que hay personas que tienen ciertas sustancias que ayudan a degradar, como hay personas que no lo tienen. Esto es para que ustedes tengan en cuenta, todas las personas hacemos embolia grasa, sino que como nosotros tenemos sustancias que ayudan a degradar, no alcanzan a llegar al pulmón. Lastimosamente, como les decía yo en la clase anterior, no es una cosa que yo pueda determinar por un cuadro hemático o por tiempos de coagulación. Por eso uno tiene que ser muy claro con el paciente. Todo procedimiento quirúrgico tiene una implicación. Por lo menos me llama la atención y les voy a contar algo. Ayer vino una señora
que quería demandar supuestamente por mala práctica, que la mamá ingresó al hospital caminando y que a los 3 días hizo un dolor precordial y que después la pasaron a UCI y estando en UCI se agravó, después hizo dificultad respiratoria por COVID y se murió. Entonces me paré, yo le dije a la señora, bueno señora, ¿y su mamá era sana? Sí, pues tenía algunas enfermedades. Y yo, ¿era obesa? Ah, sí, doctora, era obesa. ¿Diabética? Sí, doctora, era diabética. ¿Hipertensa? Sí, doctora, era hipertensa. ¿De qué cirugía le iban a hacer en el hospital? Un bypass, un stent. Y yo, ¿un stent? Sí, es que tenía una trombosis venosa profunda. ¿Era sana la señora? No. Ah, y buscando demandar al médico. Entonces yo le explicaba a la señora y le dije, cuando uno hace una parte de responsabilidad médica, uno debe tener en cuenta las comorbilidades del paciente. Y lo que yo miro es que la atención sea oportuna, precisa, oportuna, y que sea la atención por lo menos con el médico haya sido la mejor, que el médico le haya explicado y le haya dicho todos los inconvenientes que hay. Ningún procedimiento quirúrgico, jóvenes, implica no riesgos. Yo puedo hacer una reacción alérgica a algún medicamento, que es la anestesia. Puede ser que a mí me hayan operado alguna cosa y de pronto en esta cirugía hacer una embolia grasa, pero lastimosamente son complicaciones que son inherentes al procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir inherentes? Que yo trato de mitigarlas o disminuirlas en el sentido de que yo no voy a tratar de romper tantos vasos sanguíneos para que no se vaya la grasa por los vasos sanguíneos, pero yo le trato de disminuir al paciente, de poder hacer un diagnóstico temprano. Cuando un paciente hace un síndrome de embolia grasa, una de las cosas que hace el paciente es que en el monitor empieza a hacer ondas P, y empieza a hacer un cuadro de aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo detecto eso, a pesar de que la mortalidad es del 100%, paro la cirugía, le doy tratamiento al paciente, el diagnóstico fue oportuno. ¿Se murió? Sí, lastimosamente se murió y fue una complicación, pero el actuar fue completo. Por lo menos, en el caso que les dije anteriormente, si el médico describe eso y le ordena a la paciente los factores de la coagulación dependientes de vitamina K, y lastimosamente la señora sigue sangrando y se nos muere, ¿es culpa del médico? No, ya no sería culpa del médico. Exactamente. Sí me hago entender, o sea, hay cosas que yo no puedo modificar, porque es que el paciente a ti te va a llegar hipertenso, diabético, con cirrosis, con falla cardíaca, con falla renal, con muchas patologías asociadas. Pero si yo sé que esos cambios me alteran el funcionamiento normal del órgano y yo le doy el tratamiento adecuado para ese funcionamiento y le minimizo el riesgo, pero a pesar de todo lo que yo le estoy haciendo, el paciente se me muere, no es culpa mía, porque brindé todo lo que yo tenía que dar. Entonces lo mismo pasa con la embolia grasa. Como yo no tengo forma de dar diagnóstico, porque hay muchas teorías de intravasación, muchas teorías de deficiencia, habría que hacer un estudio genético y uno no sabe ni siquiera qué tener que estudiar. Como yo no sé que es un riesgo, lo que yo trato es de disminuirle el riesgo al paciente. Por lo menos en estas cirugías hay algo particular que se pone también para disminuir la trombosis venosa profunda, que es externo, que ustedes ven que les mandan a comprar. Y casi siempre también en las ginecológicas también se mandan a comprar. ¿Medias compresivas? Exactamente, entonces por lo menos con medias compresivas yo ayudo a que como la persona dura, por lo menos es un procedimiento quirúrgico de 4 horas, de 5 horas, donde está quieto, eso puede hacer que empiece a formar trombos en miembros inferiores. Y entonces con las medias compresivas yo me voy a, entre comillas, a ayudarle a las piernas a tener un drenaje para que la sangre no se me quede, no se congestione, no me haga éxtasis y no empiece a formar trombos. Entonces, son esa medida, por lo menos, hace un tiempo mandaron una donde revisábamos eso. La señora hizo definitivamente una trombosis venosa profunda. Y una de las cosas que mirábamos era que si le habían mandado medias antitrombóticas, si le habían mandado
la deltaparina o la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque son cosas de que el médico sabía que era un procedimiento, era un trasplante de cadera, donde la señora iba a durar mucho tiempo acostada, pero si no tiene en cuenta esas medidas y la señora me hizo una trombosis venosa profunda, ¿de quién es la culpa? Ya la señora venía con una enfermedad y una comorbilidad, pero el médico se le olvidó ponerle las medias y la dalteparina. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Del médico tratante. Del médico. Entonces, eso es una de las cosas que yo tengo una enfermedad, no se las puedo cambiar, pero yo le puedo disminuir el riesgo. Puede ser de que ella haya, en este caso la señora hizo la trombosis venosa profunda, pero el médico le había mandado las antivárices, la dalteparina, pero definitivamente lo hizo. Entonces eso se contestó, cumplió con la ley SARTI, con todo lo que tenía que mandarle, su tiempo apropiado, toda la chorrera, y no hubo un caso de responsabilidad. Entonces, hay cosas que yo puedo modificar, como hay cosas que no puedo modificar. Sí, lastimosamente, la embolia se presenta en unos textos que revisé. La incidencia de embolia grasa en liposucción es bastante baja, pero cuando se presenta es bastante mortal. Ahorita lo que uno mira mucho es que hayan suspendido el tratamiento en el momento en que le hacen el diagnóstico para darle tratamiento a la paciente. Pero por lo que les digo, como la grasa se suelta y son pequeños émbolos y son múltiples, estos no me van a hacer generalmente una embolia en silla de montar, o sea que se va a quedar en la arteria pulmonar, sino que me va a tapar mucha circulación pequeña. Ustedes recuerdan la gráfica, un dibujito que veíamos cuando hablábamos del émbolo que se soltaba y se quedaba en una circulación pequeña. Este se va a quedar en varios sitios del pulmón que me va a generar infartos, dificultad para el intercambio, todo lo que hablamos de aumento de la perfusión, aumento de la vasodilatación, extravasación del líquido, daño de los neumocitos, pérdida, atelectasia, y esto me genera dificultad respiratoria y el paciente fallece. Siguiente diapositiva. Espérenme un momentico, chicos. Voy a hacer una pregunta acá. Gerson, ¿una pregunta? Aló. Aló. Gerson, es que Gil me llama y me dice que tiene juicio oral. Aló. Aló. Pasa en la siguiente diapositiva y lo dejamos ahí en la siguiente diapositiva. Espérame un momento. Que me salí. Siguiente, siguiente, por favor. Eso era lo que hablaba de las teorías, que habían varias teorías, pero si no se sabe por qué se produce. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente. Generalmente cuando uno, lo que yo les decía, por lo menos cuando a veces a mí me llaman a hacer ampliaciones de este tipo de necropsias y cuando uno le dicen qué factor de riesgo contribuyó, uno siempre pone todas las teorías y uno les dice que pues lastimosamente el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad en sí se sabe qué es lo que produce, o sea que se suelta, va y se tapa en el pulmón y me va a generar todo lo que hablamos que me generan una trombosis venosa profunda, o sea todos los cambios que me generan una trombosis venosa profunda. Cuando se suelten, me hace una embolia pulmonar y el paciente, genera pacientes, poderle determinar, por lo menos, hay un factor implicado que es el procedimiento quirúrgico. Qué pena, es que cuando iba hablando de la trombosis venosa profunda, se entrecortó mucho. Que el mecanismo o los cambios que me hacen el parénquima pulmonar es lo mismo. Profe, lo siguen recortando.
Chicos, qué pena, es que volvió a entrar una llamada. Entonces, en el síndrome de embolia Recording grasa, in progress. lastimosamente, lo que uno puede explicar fue los cambios por lo menos los cambios morfológicos y fisiológicos en el pulmón para explicar la dificultad respiratoria que tiene el paciente. Pero cuando usted le dice, por lo menos determine los factores etiológicos por los que la señora pudo haber hecho el síndrome de embolia grasa, ahí nosotros lastimosamente no podemos decir, no, es que el síndrome de embolia grasa lo hizo porque tiene deficiencia. ¿Por qué? Porque tenemos varias teorías de la enfermedad. Entonces lo que uno hace es poner las teorías y decirle, se puede presentar por esto, por esto, por esto, por esto, más probablemente por esto, y ella pudo haber tenido una deficiencia, pero lastimosamente no se puede diagnosticar antes de un procedimiento quirúrgico. Por eso les decía a ustedes en la clase anterior que este tipo de enfermedades uno solamente la diagnostica es en el momento en que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay exámenes, no hay estudios que te digan a ti, el paciente tiene una probabilidad de hacerlo en un 90%. ¿Esa parte me la entendieron? Pero lo deben tener claro en que se puede presentar, por eso uno en el consentimiento informado lo pone. Siguiente diapositiva. Entonces, si ustedes hay unas causas, entonces por lo menos, ¿cuáles pueden ser? Entonces, las traumáticas, los daños del tejido, fractura de hueso, los trasplantes, la cirugía ortopédica, los procedimientos estéticos, la linfografía, las inyecciones de aceite vegetal, las quemaduras, la circulación extracorpórea y las no traumáticas como la falla hepática, la nutrición parenteral, la infusión de líquidos, algunos medicamentos, algunas anemias, la inflamación del páncreas y la enfermedad del titubio. Siguiente diapositiva. Esto ya lo hablamos, que es la embolia de líquido amniótico, que lo hablamos en la diapositiva anterior, que es cuando hay ruptura de las arterias uterinas en el trabajo de parto, y recuerden que pasa material amniótico al pulmón. El problema no es que pase el líquido, sino que el problema es que pasa es el vermis. El vermis, recuerden que es la piel del bebé y el pelito y el sebo, que es lo que desencadena una respuesta inflamatoria bastante severa en el parénquima pulmonar. Jóvenes, lo dejamos hasta acá. En la próxima clase vemos el resto. Espero ya terminar este capítulo porque nos estamos demorando mucho con este capítulo para iniciar en la próxima clase el siguiente capítulo. Entonces, cuídense y